Con mi colega Mariana Galvani analizamos las tensiones y descontentos en torno a la transferencia de parte importante de los miembros de la Policía Federal Argentina a la Policía de la Ciudad. Este proceso se inicia en enero de 2016 con la firma del convenio de transferencia de las funciones de seguridad en materia no federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego, en noviembre de ese mismo año, se sanciona la ley que crea el Sistema Integral de Seguridad Pública de la ciudad. Este es un proceso que tiene un trasfondo histórico de larga data, que se inicia cuando la ciudad se autonomiza después de la reforma constitucional de 1994 y empieza la disputa por la gestión de la seguridad en este territorio. Lo que se produce con la transferencia es el traspaso de una parte importante de los miembros de la Policía Federal Argentina, todos los miembros de la Policía Metropolitana, a una nueva institución que se crea, que es la Policía de la Ciudad. El trabajo de campo lo realizamos entre octubre del 2016 y agosto del 2019. Asistimos a distintas manifestaciones frente a edificios públicos que realizaron los miembros de la Policía Federal Argentina en contra de esta medida. Allí entrevistamos a quienes se congregaron, también a quienes llevaban la voz cantante del reclamo. Analizamos material que surgía de las redes sociales, también noticias periodísticas y documentos y normativas. En cuanto a las características del reclamo, en general los miembros de las fuerzas de seguridad han recurrido al acuartelamiento, es decir, a la concentración en dependencias y comisarías, limitando parcial y rara vez totalmente el servicio de seguridad. En el caso en particular de los miembros de la Policía Federal Argentina, que fueron traspasados a la Policía de la Ciudad, mostraron su descontento con esta medida de múltiples maneras, enviando mensajes y videos por redes sociales. También increparon públicamente a funcionarios de gobierno y se manifestaron frente a distintos edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación. El reclamo fue cambiando y variando a lo largo del tiempo. En las primeras protestas vemos la presencia de funcionarios retirados, aglutinados en una organización que se llama Azules por Siempre. También los miembros de la Asociación de Familiares y Viudas de Miembros Caídos en Cumplimiento del Deber. La presencia de familiares de los policías tiene que ver con poder ahorrarles las sanciones administrativas y penales a los funcionarios, ya que estos no pueden hacer reclamos públicos. En cuanto a los reclamos puntuales que tenían estos funcionarios, en general tienen que ver con salarios y condiciones de trabajo. Pero aquí, en este caso en particular, observamos algunos reclamos que tienen que ver con las tensiones que se generan producto de amalgamar dos fuerzas preexistentes, como es la Policía Federal Argentina y la Policía Metropolitana, en una tercera fuerza que se crea, que es la Policía de la Ciudad. En principio los funcionarios tenían algunos recelos respecto de qué iba a suceder con su caja de retiros, a la que aportan para su jubilación desde que se inician en la fuerza de seguridad. También había algunos problemas respecto de cuál iba a ser la cobertura de salud que iban a tener estos funcionarios, ya que los miembros de la Policía Metropolitana tenían una cobertura de una obra social prepaga, y los miembros de la Policía Federal se atienden en el complejo hospitalario Churruca-Gavisca. También había ciertas problemáticas respecto del horario de trabajo, ya que los funcionarios de la Policía Federal Argentina están acostumbrados a trabajar en turnos de 6 horas y luego hacer servicios adicionales para complementar su salario. Y en la Policía de la Ciudad los turnos eran de 8 horas sin posibilidad de realizar servicios adicionales. Otra problemática era el lugar donde iban a quedar asentados estos funcionarios a cumplir sus funciones, ya que siendo una fuerza federal, los miembros de la Policía Federal provienen de todo el país
y el hecho de ahora cumplir funciones en una fuerza que es de la ciudad de Buenos Aires, en muchos casos significaba que iban a quedar separados de sus familiares y seres queridos. Y también había algunos problemas con la jerarquía, ya que los funcionarios de la Policía Federal Argentina consideraban que en la jerarquía de esta nueva fuerza, de la Policía de la Ciudad, quedaban equiparados con funcionarios que tenían menos trayectoria y antigüedad que ellos. Pero además de estos reclamos y tensiones, existen otros que tienen que ver más con el carácter simbólico, ya que bueno, la Policía Federal Argentina es una fuerza que, según sus historiadores, tiene 200 años de historia y está asociada a ciertos símbolos y rituales, y los funcionarios de la Policía Federal Argentina en esta transferencia pierden su identificación con esta fuerza de origen. También en el caso del uniforme, los funcionarios de la Policía Federal Argentina están asociados al color azul y a su emblema, que es un gallo, que se pierde también en esta transferencia. También lo que sucede es que los funcionarios de la Policía Federal Argentina tenían jurisdicción sobre todo el territorio nacional. Con esta transferencia lo que sucede es que quedan circunscriptos a la ciudad de Buenos Aires. Agente Federal Chamorro David Gabriel y deseo volver a la fila de la Policía Federal Argentina. Buenas noches, soy el agente Cristaldo, ex agente de la Policía Federal y quiero volver a mi Policía Federal. Soy el cabo Primero Yance, me gustaría volver a mi gloriosa Policía Federal. Hola, yo soy el cabo Primero Arce y quiero volver a mi fuerza de origen, la Policía Federal. Soy Pascal César, con mi familia y queremos volver a Policía Federal. Soy agente Yapura Vanessa, lo que más anhelo y deseo es volver a la Policía Federal y estar junto a mi familia en mi provincia. Hola, soy el cabo Ver Andrés y quiero volver a Policía Federal. Quiero que mi papá vuelva a Policía Federal. Quiero que mi marido vuelva a Policía Federal. Hola, buenas noches, soy el agente Gómez Lucas Adrián. Quiero volver a la Policía Federal Argentina, a la cual yo elegí pertenecer. Torres Emilce. Quiero volver a Policía Federal. Quiero volver a casa. En cuanto a la coyuntura política en la que se enmarca este reclamo, es importante destacar que el traspaso se realizó en ese momento producto de que había una coyuntura propicia para hacerlo, porque el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad eran del mismo signo político. Tanto los miembros del gobierno nacional como los del gobierno de la ciudad fueron muy críticos de los policías que se manifestaban en contra del traspaso. En varias de las apariciones en los medios, durante las manifestaciones, los policías se lamentaban que los funcionarios de gobierno los compararan con piqueteros o otros actores que reclaman en la vía pública, precisamente para tratar de legitimar su reclamo y distanciarse de estos actores. Los policías se manifestaron siempre uniformados, utilizando su arma reglamentaria, tampoco en ningún momento impidieron la circulación de peatones ni vehículos en la vía pública. Se manifestaban también solo si estaban fuera de servicio para no comprometer la seguridad. Y otra cuestión que fue interesante de observar en algunas de las manifestaciones, los funcionarios utilizaban algunas cuestiones que tienen más que ver con el ámbito castrense, si se quiere, que con una manifestación pública, como formarse, cantar el himno y recibir órdenes, como en cualquier acto institucional, por parte de un funcionario que les hablaba en voz clara y fuerte. Respecto de la relación entre policía y protesta, entiendo que
En general, los miembros de las fuerzas de seguridad consideran que su quehacer profesional es vocacional, es permanente y es riesgoso, entonces sería más bien un servicio, una misión que un trabajo. Asimismo, también están limitados por la regulación interna y la ley penal de hacer reclamos colectivos. Por eso, en general, los funcionarios no se han entendido como trabajadores ni han reclamado como tales. Sin embargo, en los últimos años han logrado trascender algunas de estas limitaciones normativas y subjetivas y se han manifestado públicamente. En 2012 tenemos la protesta conjunta de dos fuerzas federales, la Prefectura y la Gendarmería. En 2013, en diciembre, se inicia en Córdoba un ciclo de protestas policiales que luego se extiende a 21 provincias argentinas. Luego, en 2016, comienzan las protestas por el traspaso de la Policía Federal Argentina. Y por último, en 2020, en septiembre, asistimos a la protesta de la policía de la provincia de Buenos Aires. En general, los policías manifiestan impulsados por condiciones de trabajo y salarios. Pero estas justificaciones más de índole material son las más conflictivas para los funcionarios, ya que ellos alegan tener un compromiso para con su tarea que va más allá de cualquier estímulo económico. De hecho, consideran que no habría sueldo alguno que pueda compensar la entrega en términos del tiempo y los riesgos que implica el trabajo policial. Por eso hemos encontrado también algunas justificaciones de índole más simbólica, como en esta protesta de los policías federales, que también sienten que han perdido su sentido de pertenencia a una institución con sus símbolos, sus rituales y su historia. Es necesario también destacar que el hecho de que los policías protesten, alterando la cadena de mando y las jerarquías de la institución, no implica en sí mismo un reclamo por mayor democratización de las fuerzas ni por la existencia de canales institucionales para reclamar, como la sindicalización. Tampoco el hecho de que los policías reclamen muestra un acercamiento de estos funcionarios con el resto del conjunto de los trabajadores que reclaman por cuestiones laborales. De hecho, como relataba anteriormente, los funcionarios de la Policía Federal en sus reclamos buscan distinguirse de estos actores utilizando su uniforme, estando armados, formándose o cantando el himno nacional.